Pues buenas tardes. Regresamos a la segunda parte de nuestro módulo 5, en el cual vamos a ver fractalidad. Recuerden que los materiales están en el Dropbox del curso. Ahí podrán consultarlos. Vamos a ver un poquito de fractales, ejemplos sobre todo. Fractales construidos de manera determinista y probabilista, algo que se llama, lo bautizaron como el juego del caos. Y algunas aplicaciones que se han realizado a través de la construcción de estos fractales. Ahora es importante mencionar que cuando ustedes hacen análisis de sistemas complejos, estudios de sistemas complejos, muchas veces salen o surgen o emergen estructuras fractales, ya sea temporales, en series de tiempo, o espaciales también, como lo hemos visto ya con anterioridad, ¿no? Cuando tenemos funciones ley de potencias, pues estamos frente a un claro ejemplo de estructuras fractales. Y a lo largo del curso hemos visto que en muchos fenómenos surgen estructuras fractales, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poco a aterrizar algunos conceptos y a cómo generarlos. Quiero empezar con estas dos citas de Mandelbrot, el padre de los fractales, en la cual él ya mencionaba, ¿no?, que las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos, las cortezas de los árboles no son lisas, y los relámpagos no se desplazan en línea recta. Entonces, él veía un poco más allá, que hay estructuras en la naturaleza, resultantes de algún sistema dinámico, el cual pues no podría ser descrito por una geometría euclidiana, por puntos o líneas, sino que se tenía que crear una nueva forma de poder analizar esas estructuras. Michael Barnsley también es un precursor de todas de estos conceptos. Él creó un método de compresión fractal muy interesante y dice: la geometría fractal les hará ver las cosas de modo diferente. Existe un riesgo si continúan leyendo. Se juegan la pérdida de su visión de la infancia, de las nubes, bosques, galaxias, hojas, plumas, rocas, montañas, torrentes de agua, ladrillos y muchas otras cosas. Nunca más su interpretación de estos objetos será la misma. Y pues es cierto, de pronto cuando ya empiezas a ver todas esas estructuras, pues ya le tomas siempre como formas fractales, ¿no? Que pueden ser estudiados a través de medidas fractales, de leyes de potencias. Entonces, a nuestro grupo, pues, nos gustan mucho los fractales, ¿no? Usamos estos fractales para identificarnos, por ejemplo, en nuestros pósters, en nuestros logos de nuestros grupos, porque son estructuras bastante complejas y a veces son el resultado también de dinámicas complejas. Eso es lo padre. Ahora, mucha gente, después de ver todo esto de las estructuras fractales, pues se dedicó a hacer arte fractal. Propiamente no quiere decir que sea un fractal, pero sí están inspirados en toda esa estructura autorrepetitiva y autosemejante a diferente escala. Entonces, estos son algunos ejemplos y seguramente los han visto en varios lados. ¿Pero qué es un fractal? Bueno, es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. Y es un término acuñado por Mandelbrot en el 75, que viene del latín fractus, que significa quebrado o fracturado, ¿no? Como características, pues es demasiado irregular para describirse en términos geométricos tradicionales. Posee detalle en cualquier escala de observación. Es autosimilar, ya sea exacta, aproximada o estadísticamente.
De ahí que pueda ser también, por ejemplo, series de tiempo, no necesariamente debe tener una dimensión espacial. Y se puede definir mediante algoritmos recursivos, ¿no? Es decir, la repetición de la misma función a sí misma varias veces, ¿no? Los que saben algo de programación, pues es básicamente eso, algoritmos recursivos, ¿no? Una propiedad importante es que también tiene dimensiones fraccionarias. Es decir, su dimensión no es entera, no es por ejemplo, que tenga dimensión 1, una línea, o 2, un espacio, sino puede tener dimensión 1.3, 1.5. Eso debido a que la estructura pues se repite a diferentes escalas. Entonces, ni es tan gordo para llegar a ser 2, por ejemplo, hablando de los fractales que se encuentran en dimensión 1, pero ni tan flaco, digamos, por decirlo así, para hacer una línea. Entonces se encuentra en estos dos, por ejemplo, estos dos extremos. Claro, puede haber dimensión de fractales entre dimensión 2 o 3, ¿no? O 3 o 4. Formas en la naturaleza, pues vemos formas que son semejantes a diferentes escalas, que se repiten, ¿no? Por ejemplo, en los copos de nieve, cadenas montañosas, en esta especie de brócoli, las costas, los rayos, de manera que aparecen en la naturaleza, pero también los hemos analizado en nuestros sistemas, ¿no? Por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, en el sistema de Lorentz, que son 3 ecuaciones diferenciales, pues surge esa estructura en forma de mariposa, ¿no? La bien conocida mariposa de Lorentz. O el conjunto de Mandelbrot, también, el cual está en un plano complejo, está en Z, cruz Z, y donde lo vamos a ver un poquito más adelante, pero los puntos que son o que se consideran en el conjunto del Mandelbrot son los puntos en negro, y los demás son puntos que escapan, es decir, a la hora de hacer este mapeo que es iterativo, que se itera, pues esos puntos escapan y se van hacia infinito. Pero dependiendo cómo se van hacia infinito es como les podemos dar una gama de color, y es lo que forman estas estructuras tan interesantes, ¿no? Lo vamos a ver. O los conjuntos de Julia también, que también viven en el plano complejo, igual que el conjunto de Mandelbrot, solamente que se itera aquí la constante C, es la que se itera por cada uno de los objetos que están en el plano. Entonces generan, por cada punto en Mandelbrot puedes obtener un conjunto de Julia. También se generan estas estructuras. Pero también los vimos en autómatas celulares. ¿Recuerdan el triángulo de Sierpinski? Pues a través de autómatas celulares elementales podemos recrear estas dinámicas, ¿no? Los podemos ver como un triángulo de Sierpinski totalmente formado, o también como la superposición de triángulos, como el autómata de aquí al lado, ¿no? El cual también divide dos dinámicas. Una que parece un tanto irregular y otra que parece un periódica. También hay construcciones geométricas. Por ejemplo, en este caso el paso 1, que es la semilla, así se le denota, pues tenemos un conjunto inicial donde en el paso 2 se le quita la parte del medio. Y en el paso 3, pues se divide la estructura y se vuelve a quitar nuevamente la estructura del medio de cada uno de los segmentos o de las partes adyacentes a este cuadro negro. Y así sucesivamente se va iterando.
Entonces, si repetimos este proceso hasta infinito, pues se forma un fractal. O, por ejemplo, la construcción de un fractal se llama copo de nieve. O curva de Koch también. Pues empezamos con esta semilla, este hexágono. Entonces lo que hacemos es dividir cada uno de los segmentos en 3 partes. Se le quita y se le coloca esa forma de triángulo. C1. Que mide lo mismo del fragmento que se le quitó. Para la otra línea igual, para la el otro borde igual. Repetimos la operación. Nuevamente, vamos a aplicar en el paso 3 lo mismo. Entonces se quita en cada uno de los segmentos, se quita el de en medio, se coloca el mismo triángulo, pero a escala del segmento que se quitó. Y así sucesivamente hasta el paso 5. Paso 6, paso N, entonces se forma un copo, ¿no? Ahora podemos irlo cambiando de forma dependiendo de la semilla o del objeto, de la forma del objeto inicial. Entonces obtenemos otras construcciones. Son construcciones geométricas. Lo mismo sucede con este. Se van quitando también. Se van repitiendo el proceso. Este de abajo también, el triángulo, de la misma manera. Se quita el de en medio. Tenemos y generamos esta iteración 1, iteración 2, iteración 3, y bueno, forma una figura completamente distinta. Ahora, si a mí me dicen que de este último que está aquí se generó a partir de un triángulo, pues sería como difícil verlo, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es aplicar transformaciones. Transformaciones de manera repetitiva. En fenómenos físicos, pues también los hemos visto, ¿no? Por ejemplo, con el DLA, navegación limitada por difusión, que es un modelito que también lo vimos en clase, el cual lo podemos construir a partir de modelos basados en agentes, y el cual me forma este tipo de estructuras como muy parecidos al depósito de zinc, un recipiente electrolítico, ¿no? Las cosas genéticas que van creciendo también pues son fractales. Ahora tenemos, ese fue uno de nuestros carteles que hemos usado y el cual es también un símbolo de nuestro curso, temas complejos, y pues utilizamos el conjunto de Mandelbrot para identificarnos. Entonces, bueno, la pregunta será, ¿y cómo hacemos el conjunto del Mandelbrot? Pues actividad 24. A ver, vamos a ver. Entonces, ahí en la carpeta también hay un código en el cual pueden utilizarlo para crear el conjunto, y es algo relativamente sencillo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es aquí definir una función, el cual va a tomar la parte real imaginaria de un número en el plano complejo, y vamos a darle un número fijo de iteraciones. Esto es porque por cada punto que está en Z, lo que vamos a hacer es calcular si se queda, es decir, si converge algún momento, si converge algún valor, o si escapa. Y recuerden que si escapa ese punto, entonces hay que pintarlo con alguna gama de color para hacer la diferencia entre si escapa rápido o lento. Entonces eso nos va a ir dando las estructuras fractales. Entonces fijamos un elemento del espacio C que viene de nuestra función. Definimos una condición inicial Z. Entonces tenemos aquí ya dos números complejos. R tiene de forma nativa bibliotecas de números complejos. Entonces solamente es necesario pasar la parte real e imaginaria. Los que no estén familiarizados con números complejos, pues supónganse que es el plano XY, donde X es la parte real y Y es la parte imaginaria. Solamente que a la hora de hacer operaciones con esos números, pues cambia el álgebra, es distinto.
Pero bueno, intuitivamente es eso. Estamos sobre el espacio, donde X es la parte real y Y es la parte imaginaria. Entonces, lo que hacemos aquí es, vamos a iterar este número. Aquí tenemos nuestra condición inicial, z por z, más el valor el cual ingresa mi función, que es c. Y después le aplicamos la norma a ese resultado. Eso quiere decir, si obtenemos la norma, entonces lo que nos va dando es, si la norma es muy larga, quiere decir que escapó muy rápido. Si la norma es pequeña, la norma de un vector, recuerden, es como la longitud en lo que mide el vector. Si es chica, la pintamos de un color, si es grande, de otro color. Le podemos dar gamas continuas, dependiendo de ese tamaño. Y incrementamos en este while, o sea, vamos iterando. Al final regresamos mz, que es el módulo de z, y terminamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí está nuestra otra parte. Es decir, esa función lo que hace es calcular si un solo punto escapa o se queda. Pero lo que tenemos que hacer es iterar todo un conjuntito de puntos en el plano complejo. Supongamos que es este, de menos 1.5 a 0.5, en incrementos de 0.01, y en y igual, de menos 1 a 1 en incrementos de 0.1. Entonces, esto es una latiz de puntos. Forma un cuadrado. Y aquí lo que hago es recorrerlo en estos dos fors, y entonces, pues me manda en espacio XY, calcula cada uno de los puntos con número de iteraciones 500, es decir, cada punto lo va iterando en sí mismo para ver si escapa o no escapa de la órbita, y lo guarda en el espacio XY. Y después agarro una paleta de colores, también está definida en R. Esta es una paleta de colores que ahí la pueden encontrar. Con estos son los parámetros para pintar esas trayectorias. Bueno, entonces, pues vámonos a R. Tenemos aquí, tengo cargado Mandelbrot. Vamos a darle un poquito menos, a ver si ahora son muchos cálculos los que tiene que hacer. Entonces seguramente van a tener que esperar un poquito para ver el resultado. Pero bien vale la pena. Aquí cuando se prende este semaforito, quiere decir que pues está trabajando, ¿no? Aquí en este caso, aquí obtenemos, a partir del algoritmo que les platiqué, pues obtenemos, y la paleta de colores que definimos, pues obtenemos el conjunto de Mandelbrot, ¿no? Entonces, ustedes pueden poner un poco más detalle, tal vez. Vamos a ponerle aquí 500. Entonces, ¿cuántas veces itera en sí mismo el punto? Vamos a ver qué resolución obtenemos. Está trabajando, se prende el stop en rojo. Entonces, los cálculos que se hacen son bastante. Entonces, a veces hay que esperar para obtener una muy buena representación del conjunto de Mandelbrot. Se prueban tarjetas gráficas, rendimientos, o sea, como benchmarks, porque son muchos los cálculos que se tiene que hacer. Me parece que ya se calculó, creo que no hubo mucha diferencia. Ahora aquí tenemos un zoom. Vamos a hacer un zoom en alguna parte del conjunto. Sabemos que es un fractal,
Y entonces, si hacemos un zoom, lo que vamos a obtener es más estructura, quiere decir que esa estructura no se agota conforme hacemos zoom. Y lo más padre, pues, es que se generan nuevos elementos, ¿no? Entonces, supongamos que yo acoto esta región que está aquí en la imagen en chico y le hago un zoom. Lo que veo, pues, va a ser esta extensión que va de -1 a 0.5. Entonces, aquí vamos a ver un poco más de estructura. Y podría hacer otro zoom y así sucesivamente puede encontrar más estructura y más estructura. Ahora, este es solo a modo de ejemplo y de ver cómo funciona el algoritmo. Si ven las estructuras, Sí. cómo van haciendo zoom internamente. Para hacer esto se necesita mucho render, es decir, mucho procesamiento. Entonces cada vez vamos penetrando y haciendo pues más y más y más. Y en la descripción del video pasan que se tardaron varios días en hacer este procesamiento. Van acotando la ventana por zoom y lo van haciendo más pequeño hasta llegar a resoluciones muy, muy, muy pequeñas. Por eso ya depende de cómo manejan los números de punto flotante las computadoras también para tener cierta precisión. Entonces vean que pues es extraordinario. Regresamos al conjunto de Mandelbrot, ¿ya vieron? Nuevamente a esa estructura de círculos que no escapan, es decir, son los que se quedan adentro, se vuelve a repetir. Y solamente aquí es un universo, porque estamos haciendo zoom sobre una cierta región, y acotando, y acotando, y acotando. Pero pues esto nunca acaba. Sí, es como un viaje psicodélico, ¿no? Con tanta estructura. Ahora, este ejercicio que realizaron aquí dura 16 minutos. Nos dura muchísimo. Vamos a adelantar un poco. Entonces ya estamos. Me parece que aquí no viene a qué resolución, pero ya es una resolución súper pequeñísima. De hecho, viene como el título del video. 10 a la 227. No, pues es súper pequeñito, ¿no? Vamos a ver dónde acaba esto. Llegan a tal resolución, o sea, pequeñísima, y en algún momento pues llegan otra vez al conjunto de Mandelbrot, ¿no? O sea, es sorprendente, ¿no? Sorprendente.
Perdón. Muy bien. Pues ahora con el código ustedes pueden ejecutarlo y aquí en la segunda parte de la actividad pueden hacer zoom al conjunto de Mandelbrot. Solamente definan más o menos. Mandelbrot vive de menos 1.5 a 0.5 y de menos 1 a 1 en esta región. De aquí pueden definir zooms más pequeños cada vez y acercarse. Pueden definir paletas de colores o extender el código si también lo desean, ¿no? Hacer aquí mover los parámetros. Bueno, entonces les dejamos el código para que ustedes lo repliquen y pues jueguen un rato con Mandelbrot, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? No. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver otra forma de construcción de fractales. Esta se llama construcción de fractales por sistema de funciones iteradas. Entonces, bueno, ahora sí partimos de un plano de R2 y tenemos un punto con coordenadas X, Y. Entonces, ¿qué operaciones podemos hacer con el punto? Pues lo podemos hacer a partir de una matriz de transformación. Es decir, el punto lo podemos transformar a partir de una matriz y un vector por los parámetros A, B, C, D y E y F. A partir de este podemos mover los puntos en diferentes partes. Podemos hacer traslaciones, escalamientos, reflexiones, rotación, dependiendo de cómo sea A, B, C, D y E y F, ¿no? Si yo muevo estos parámetros o estos valores, entonces mi punto va cambiando en el espacio. Son operaciones muy, muy, muy básicas. Entonces, bueno, hay algo que se conoce como atractor del sistema de funciones iteradas. ¿En qué consiste? En que yo voy a tener un conjunto de transformaciones que lo puedo aplicar a un conjunto de puntos. En este caso el conjunto es B, digamos. Este lechito, ¿no? Entonces yo le puedo aplicar un conjunto de transformaciones, F, y en este caso, pues al irlo transformando poco a poco y hacer N transformaciones aplicadas a este conjunto resultante, el que va generando, pues voy a llegar a un punto fijo. Pero eso solamente se logra si la matriz de transformación, esta, A y D, son menores que 1. Si A y D son menores que 1, entonces son transformaciones de contracción, que es lo que voy a requerir para poder hacer estos puntos fijos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? El atractor del IFS se define como A, que es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la aplicación n veces del conjunto de transformaciones W sobre el conjunto B, que es lo que se representa esquemáticamente. Esto sería una transformación, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta n, ¿no? Al final obtengo un punto fijo y ese punto fijo es el resultado, se llama atractor. Dependiendo cómo sea el atractor, podría decir si es fractal o no. Bueno, pues piensen en esto. ¿Cómo hago el triángulo de Sierpinski a partir de transformaciones afines? Si yo les doy esas tres transformaciones, ¿me creerían que generan el triángulo de Sierpinski? Es decir, yo meto un conjunto de datos, X, Y, y lo que hago es, esa transformación lo que hace es comprimirla a un 50% y la deja donde está. Esa segunda transformación igual la comprime en un 50% y la mueve a la coordenada 50, 0. Y esta otra vez la transforma en un 50% y la manda al 50, 50. Entonces veamos. Tengo el conjunto inicial, que es este. Supóngase que los puntos que me definen mi conjunto son pues, estos puntos en negro del cuadrado. La primera transformación me dice
Comprímela en un 50% y déjala en el 0,0. Supongamos que este es el 0,0, este es aquí. La segunda me lo deja en el 50, 0. Y la tercera transformación, el 50-50. Entonces aquí ya apliqué las 3 transformaciones y es la iteración 1. Ahora, este es mi conjunto. Vuelvo a aplicar. Lo que hace es dejármelo aquí. Después me lo deja acá. Aquí donde está el X es vacío. Para que no se confundan, pues lo marqué como vacío con la X. Y este acá, iteración 2. Este se convierte en mi nuevo conjunto, iteración 3. Pues me genera este, iteración 4, 5, 6, 7, 8. Y al final, pues tengo el triángulo de Sierpinski, ¿no? Entonces, si quieren lo pueden hacer con R. No creo que sea muy difícil. Y verán que les sale, ese se llama algoritmo determinista. Es decir, están aplicando la fórmula de calcular el atractor del IFS a un conjunto. Pues al final tienen el triángulo de Sierpinski. Pero esto computacionalmente es muy costoso. ¿Alguien me podría decir por qué? Porque cada iteración se tiene que es logarítmica, ¿no? Porque se tiene que repetir en cada uno de los, ¿no? de los espacios. Si esta se repite 3 veces, en la segunda iteración se va a repetir 9. Y luego 27. La transformación, ¿no? Es decir, va a estar acarreando 3 a la n puntos, ¿no? Cada vez. Entonces, eso se va incrementando mucho en el almacenamiento de puntos que tienen que guardar. 20 iteraciones, 30 iteraciones ya van a cargar número exponencial de puntos. Entonces, es muy costoso. Pero hay una manera en la cual se puede obtener esta figura, o sea, obtener el atractor del IFS, pero usando otro mecanismo, con probabilidades. ¿Y en qué consiste? Ahorita regreso a esto. Viene un punto, xn, una condición inicial, y lo que hacen es que a través de un mecanismo de probabilidades, ustedes escogen una transformación, ya sea 1, 2, 3 o 4, la que quieran, según la probabilidad. Entonces toman la transformación, transforman el punto y les genera xn más 1. Esto vuelve a introducirse en la máquina y se vuelve a repetir el proceso. Entonces, esta ejecución, por ejemplo, 1000 veces, lo que le genera es una serie de 1000 puntos, que cuando lo grafico es una imagen o una representación del atractor. Entonces, pasamos este ejemplito. Michael Barnsley, el investigador que usé la cita al inicio de la presentación, tiene una representación de un helecho fractal. Este helecho. Este es un fractal, este es un atractor de un IFS. La verdad está muy bien definido, ¿no? Incluso pareciera que es real. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues son 4 transformaciones, aquí están numeradas, 1, 2, 3, 4, con los parámetros A, B, C, D, E y F. Recuerden que A, B, C y D es la matriz de transformación y E y F es la traslación. Entonces, y esta es la probabilidad de aplicación de cada una de las transformaciones. Es decir, que la que tiene mayor probabilidad de aplicación, ¿cuál es? Pues esta, ¿no? La 2. Tiene, digamos, como 85% de probabilidad. La que tiene menos es esta, la 1, con 0.01, y 3 y 4 pues tienen más o menos la misma. Entonces yo arranco con un punto y voy transformando. Y al final lo que obtengo, n puntos, 1.000.000 de puntos, lo que obtengo es este helecho. ¿Me creerían?
Voy transformando el punto a través de esta tabla. Y al final, si grafico la serie resultante de puntos transformados, lo que me genera es este helecho. ¿Cómo ven? Interesante. Los fractales son mágicos. Sí, es lo que llevó a plantearse a Barnsley si puedo codificar este helecho. Realmente es una codificación. En esta tablita tan pequeña, entonces puedo pensar en un algoritmo de compresión. Y teóricamente hay algo que se llama compresión fractal, el cual funciona a través del teorema del collage, el cual va buscando estas tablas de los objetos que están en las imágenes. Esta imagen, supongamos que es de 800 por 600 y podrá medir algunos K, 52K, 60K, pero esta tablita, si la almacenan, les va a pesar, no sé, 4K o algo así menos, ¿no? O sea, esto lo que hace es comprimir. Básicamente es un código, el cual al pasarlo a través de, el método de la maquinita que les mencioné que se llama juego del caos, pueden reconstruir el fractal. Ahora, esto solamente se los dejo ahí para que lo trabajen un poquito en su mente. Cualquier figura o representación que tenga una imagen, ¿podré encontrar su código IFS? Que a la hora de aplicar este algoritmo me represente la imagen que tengo aquí. Es decir, es el problema inverso, ¿no? ¿Será posible? Bueno, pues de ahí es el principio de la compresión fractal. ¿Ok? Ahora aquí viene una animación. Esta no estoy aplicando el juego del caos, estoy aplicando la definición de esta. Lo que hice fue tomarme como ve el triángulo de Sierpinski y entonces aplicar las transformaciones de la tablita del helecho sin probabilidad, sino se van calculando como esta y vean lo que sucede. ¿Sí me siguen? ¿Sí ven al inicio que es un Sierpinski que se está transformando en un helecho? Entonces, cada iteración va convergiendo y al final, pues está, aquí al final en la puntita, pues hay un Sierpinski que se va transformando todavía hasta infinito. Aquí solamente hay como 20 iteraciones. Y es lo que les mencionaba. El aplicar la definición de atractor de IFS, transformando todos los conjuntos, pues computacionalmente es muy pesado. Pero pues realmente es muy padre, ¿no? Cómo se va transformando poco a poco. Ok. Bueno, entonces esto se llama el juego del caos, esta maquinita con probabilidades. Entonces, bueno, pues vamos a calcular el juego del caos para Sierpinski. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos un triángulo como condición inicial y lo que tienen que hacer es, en ese triángulo, definir un punto interior. Entonces, de manera probabilista, escoger un vértice, ya sea este o este. Lo etiquetan 1, 2, 3. Y escogen uno de manera probabilista. Supongan que escogieron el vértice este. Entonces trazan la distancia del punto que definieron. Déjenme ver si, ¿cómo anoto? Supónganse que aquí está su condición inicial. Entonces, escogieron este vértice de manera con probabilidades y trazan el punto medio. Este sería X0, condición inicial, y este será X1. Supongamos que escogen otro vértice, este. Entonces, distancia media
Supongamos que este es X2. Ahora ya se saben el jueguito, entonces vuelven a repetir todo el proceso y van generando X1, X2, X3, X4. Al final hagan X n con n igual a 1000 o 1.000.000 y grafiquen ese millón de puntos. Y lo que generan es el triángulo de Sierpinski. ¿Ok? Pues vamos a hacerlo aquí. Se les proporcionó un código en R. Ok. Permítanme un poquito. Ahí estamos, juego del caos. Entonces, aquí en este juego lo que estamos haciendo es lo mismo. Es lo que les platiqué de manera geométrica. Aquí tenemos el punto medio entre la serie y el valor del vértice del triángulo entre 2. Al final graficamos, lo que obtenemos es el triángulo de Sierpinski. ¿Ok? Y en la parte de abajo pueden hacer zoom. ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? ¿Todo les queda claro la construcción geométrica? ¿Qué sucede si extiendo el número de vértices? En lugar de que sea el triángulo, lo hago en el cuadrado. Y igual, pongo una condición inicial en el interior, busco un vértice aleatorio, busco la distancia media y pongo X1. Escojo otro vértice de manera aleatoria, busco X2 y así sucesivamente. ¿Qué creen que suceda con el sistema? Recuerden, ya no es un triángulo, ahora es un cuadrado. Una figura análoga, pero bueno, sobre un cuadrado, ¿no? Un tipo, creo que hay por ahí un fractal que le llaman la esponja de Sierpinski. Pues lo probamos, ¿no? Pero necesito un poco más de intuición. ¿Qué creen que salga? Un fractal, no sale nada. Es el mismo sistema que les platiqué, solamente en un cuadrado. Pues pensaría que vuelven a salir los triángulos, pero la verdad es que me está costando un poco intuir en eso. Ya. ¿Alguien más? ¿No? Pues bueno, pues hay que hacer lo que siempre, ¿no? Pues hay que simularlo. La intuición nos puede traicionar. Y en sistemas complejos, pues más, ¿no? Listo. El juego del caos en el cuadrado. ¿Ven algo discernible? No, ¿Es lo que esperarían? No, si era el mismo, si Es, eran los mismos parámetros, bueno, es el mismo la misma sistema. función. Es el mismo sistema. Yo, una condición inicial adentro, defino una condición inicial adentro, escojo un vértice de manera aleatoria y trazo el punto medio. Repito ese proceso igual, solo que ahora es en el cuadrado.
Ya le di más iteraciones. Vamos a darle 200,000 iteraciones. A lo mejor está ahí escondido, ¿no? ¿No? Lo llena de manera densa, homogéneo, sin estructura. Entonces, a ver, díganme, ¿cómo es posible que en un triángulo el mismo mecanismo me genere el triángulo de Sierpinski, un fractal, y en el cuadrado pues me genera ahí algo homogéneo? No hay nada. Y si lo hago en un pentágono o en un hexágono, ¿qué sucederá? ¿El mismo resultado? Muy interesante, ¿no? Entonces, aunque es el mismo mecanismo, aquí depende la geometría, depende del espacio, ¿no? Entonces, es dependiente del espacio este método. Es muy, muy, muy interesante. Aparte que el mecanismo para escoger los vértices, pues es probabilista, ¿no? ¿Están viendo mi presentación? Sí. Ok. Entonces, Sí. la pregunta es, ¿qué estructura surge en el cuadrado? Pues todo homogéneo, ¿no? Es todo homogéneo. A ver. ¿Y qué sucedería, extendiendo un poco el sistema, si la forma en que escogemos los vértices no fuera probabilista? Que fuera a partir de una señal del exterior. ¿Obtendríamos el mismo resultado? Mm, El juego del caos, actividad 25. Implementar el juego del caos en un cuadrado con una serie de datos. Por ejemplo, un genoma. Van a decir, ¿un genoma? ¿Cómo? Entonces, cualquier serie de datos podemos normalizarla a 4 rangos, ¿no? Supónganse que tienen una serie de datos de la casa de bolsa. La normalizan entre 0 y 1, partan el intervalo en 4 y entonces ya tienen una serie que va a tener 1, 2, 4, 4, 2, 1, dependiendo del rango del dato, ¿no? ¿Sí me siguen con eso? sí. Y un genoma tiene, los genomas están constituidos por 4 letras, ¿no?, básicas, los nucleótidos: adenina, guanina, citosina y timina. Entonces, es una excelente señal de información, los genomas. Supónganse que al cuadrado, cada vértice, le ponemos un nucleótido: adenina, guanina, citosina y timina, A, G, C, T. Y dependiendo cómo vamos leyendo el genoma, es el vértice que le corresponde. Gustavo, ¿Me siguen? ¿Sí, Irene? estaba la presentación nada más y pensé que estabas haciendo un desarrollo, pero ya estoy viendo el artículo. Ah, ok. Entonces, bueno, sí. A Jeffrey se le ocurrió usar el juego del caos para catalogar series, estructuras, series de tiempo. En este caso lo usó para representar las estructuras de genomas. De la siguiente manera, tenemos el juego del caos y él pensó, bueno, los genomas tienen ciertas estructuras. Y bueno, hay que pensar, viene de estructuras azarosas, el genoma es azaroso, tiene ciertas estructuras. ¿Tenemos biólogos? Creo que no tenemos biólogos aquí, ¿verdad? Entonces, bueno,
guarda cierta información. Entonces, esa información, que son miles de letras o a veces millones de letras, codifican la información de un organismo, ¿cómo es la cualidad de esa información? Y se pensó, esta representación visual en 2 dimensiones me serviría para tratar de ver cómo es esa información. Y entonces, pues obtuvo resultados muy padres, ¿no? Y dentro de la actividad que van a realizar, que pueden realizar en su casa es, se les da en la carpeta un genoma, el cromosoma 9 de este ratoncito, Musculus, en archivo FASTA. El archivo FASTA es la secuencia de nucleótidos. A, G, C, T, T, A, G, C, T, miles de letras en un archivo de texto. Entonces, con eso pueden hacer la lectura de lo que se les proporciona. Aquí está en la parte 4, el juego del caos en el codado con una serie de DNA. Leemos el archivo del genoma, del cromosoma 9, y entonces vamos leyendo. Es lo mismo que hicimos con el cuadrado, pero va creando una nueva serie en el interior. Y bueno, ya vimos que de manera aleatoria escoger un vértice, pues no me genera estructura. Pero si metemos otro tipo de información, ¿qué creen que surja? ¿Alguna estructura discernible? No, lo mismo, ruido. Pues, Alguna especie. pues miren, vamos a correrlo. Y es esto. Aquí son 100,000, tendría que ver la longitud. La longitud del archivo, pero son los primeros 100,000. Todo lo que me genera es esa estructura que aquí se ve en la imagen. Es esta. ¿Ven figuras que se repiten? Sí. Esta se repite acá, esta se repite aquí, esta se repite aquí, con cierta resolución. El genoma es finito, pero se alcanza a ver que genera estructuras fractales, ¿no? Y lo más interesante es que, dependiendo del organismo y el cromosoma, cambia esta estructura. Entonces, es bastante interesante. También sirve como una forma de visualizar la información. Si tenemos un archivo inmenso de AGCTs, de millones de letras, pues podríamos ver aquí, de manera resumida, alguna propiedad cualitativa. Y lo que menciona Jeffrey es que, por ejemplo, si hay mucha repetición de Cs o de As o de Ts, pues se llena un poco más denso esas regiones, que es donde le corresponde la órbita ir pasando, Cs a Ts. Si nos vamos a una resolución más baja, entonces, por ejemplo, aquí, esta es G, entonces el de aquí arriba es GG, el de arriba es TG, CG y AG. Entonces, lo que predominan aquí, con un poquito más ya de experiencia, bueno, no es que yo tenga experiencia, pero más o menos lo que dice es que predominan pues las bases de as con tes, ¿no? Ese segmento as y tes.
y también as y ges, no, tes y ges, esta parte. O sea, que inician con T y con G. Entonces, biológicamente, ¿qué significa? Bueno, hay que tener una interpretación de todo esto. Pero hacia simple vista, lo que nos dice es cuáles nucleótidos predominan más y con qué correlación con las otras bases, ¿no? Entonces, cada organismo tiene esto y algunas veces se les ha llamado como firmas genómicas, ¿no? Es verdaderamente interesante porque homogeniza información. Los genomas son muy variables, desde miles de bases hasta millones. Entonces, ustedes pueden homogenizar la información con estas representaciones visuales. Es muy interesante. Se los dejamos como alguna metodología que podrían aplicar, no para genomas propiamente, pero podrían ser extensible a cualquier serie de tiempo. Ahora, recuerden, si meten una serie que es aleatoria, pues les va a generar ahí ninguna estructura. Pero en este caso, el genoma tiene estructuras muy particulares que generan estas estructuras fractales. Y si meten una serie de tiempo de otra cosa, de precios, ¿pasará lo mismo? ¿Quiere decir que nos enfrentamos a un fenómeno fractal? Si meten una serie completamente ordenada, ¿qué sucedería? Por ejemplo, puras As. Una serie de puras As. Pues significaría que todo converge aquí. As, punto medio A, punto medio A, punto medio A, y converge a este vértice. Quedaría todo vacío y una convergencia aquí en A. Eso me diría que es una serie totalmente homogénea. El otro extremo es que llenaría denso todo esto, aleatorio. Pero en el intermedio, ¿qué hay? Bueno, en el caso de los genomas, pues hay estas estructuras fractales, ¿no? Que vienen de algún proceso complejo, ¿no? También. Pues bueno, es una metodología bonita que podrían usar en algún momento con sus series de tiempo. Y bueno, ya se nos está acabando un poquito el tiempo, pero todavía queremos platicarles algo sobre los proyectos. Ahora sí, ¿dudas, comentarios? No. Ese ¿Todo bien? último cuadrado me recuerda también al espiral de dorada, de la, no es el La mismo concepto. proporción áurea. Eso. Sí, podría ser. También ahí es interesante, ¿no? De hecho, el Nautilus se supone que crece a razón de esas proporciones. Es muy, muy interesante también. Entonces, en algún momento también pensamos que trajeran sus series de datos e introducirlas en el juego del caos para ver qué fractales o qué comportamientos podrían surgir. Es interesante, puede funcionar como visualizadores de las series y para ver las propiedades cualitativas también, ¿no? ¿Alguien más sobre el tema de fractales? Ya sé que ya quieren programar su Mandelbrot y quieren hacer zooms hasta infinito. Pues está bastante impresionante. Creo que este es el tema que más me ha costado trabajo entender, pero sí, sí están impresionantes. Perfecto. Muy bien. Pues hay métodos también para reconocer fractales. Cuando están analizando un sistema complejo y ven algún patrón o algo con alguna estructura repetitiva, pues están algoritmos para detectarlos.
Por ejemplo, el algoritmo de conteo de cajas de manera espacial también. Bueno, eso ya no lo platicamos, pero podrían buscarlo si en algún momento piensan detectar fractales. El algoritmo box counting es el que les podría funcionar. ¿Y las teselaciones también son fractálicas? Depende, bueno, depende de tu escala, pero por ejemplo las teselaciones de Penrose, papalotes y dardos, no sé si las conoces. Sí. Pues también tienen el espacio denso, pero propiamente no es algo fractal. O las de Escher, que son dibujos ahí que se encuentran. Seguramente conoces las de Escher. Sí. También son inspiradas en geometrías fractales, ¿no? Pero bueno, propiamente esas no son fractales. Aunque me parece que sí podrían ser inspiradas en. Pues vamos a llegar a la tarea. ¿Más comentarios, dudas? Mucha información. Muy bien. Pues la próxima sesión ya es la última sesión, en el cual pues tendrán que exponer su proyecto, ¿no? Elaborar un protocolo de investigación con estos puntos. Si ven, no es muy extenso, o sea, son 4 cuartillas. Es definir de manera clara y concisa en qué consiste su protocolo, introducción, planteamiento, objetivo general, específicos, la metodología, principalmente lo que están usando, algún resultado preliminar, si es que lograron obtener algún resultado, si no, pues nos quedamos en la metodología y en una posible discusión, ¿no? Y elaboren una presentación de 10 a 15 diapositivas para que expongan en 15 minutos. Nos tendrán que enviar esta presentación y el protocolo el 22 de junio para que nosotros podamos leerlo, podamos ver qué están haciendo, qué plantearon y de alguna manera darles retroalimentación ese día. Además que necesitamos hacer la planeación de equipos. Entonces, eso se entrega el 22 de junio, que es lunes, ¿no? A las 12 de la noche, si quieren. Les pedimos la sesión pasada que nos mandaran su título con el número de integrantes, el nombre de los integrantes, y bueno, nada más recibimos uno. Así que por favor les pedimos que nos manden hoy su título con los integrantes. Nosotros contabilizamos 6 equipos, pero no sé si son más. Creo que eran 6, ¿no? Y no sé, posiblemente otro más. A ver. Entonces, el equipo 2, Omar, el tuyo, ¿cuál es el título? ¿Lo tienes? ¿O todavía no lo tienen bien definido? ¿Mi equipo? Ajá. El título no está muy bien definido, pero es acerca de el consumidor poskeynesiano. Consumidor poskeynesiano. Y pues, sí, una disculpa, no, olvidamos mandar el correo. Bueno, les vamos a pedir, por favor, que nos los manden hoy para tener ya el registro de equipos, ¿no? Sí, va, ok. Perfecto. ¿Alguien está trabajando solo? Sí, yo estoy empezando a trabajar sola, Ya. Irene. ¿Teoría de juegos, Irene? ¿O qué va a ser? Sí, sí, te algo de teoría de juegos. A lo mejor lo combino un poquito con redes.
Perfecto. Excelente. Bueno, a ver qué sale, ¿eh? Sí, digo, Yo no. venía a divertir. Sí, no se preocupen. El chiste es hacer el planteamiento y que pongan en práctica un poco la metodología. Sí. Sí, no les vamos a pedir que ya saquen todo un protocolo y resultados. Y a ver Realmente, esta sí. cosa de aquí. Sí. Tenemos a Flavio que también trabajará solo. ¿Flavio va a trabajar solo? Sí, correcto. Ok, Flavio. Entonces, Pablo, Irene. Los demás sí tienen equipo, ¿no? Ok. ¿Alguien tiene dudas sobre la dinámica de la próxima sesión? La próxima sesión damos los resultados del concurso del dilema del prisionero iterado. También el ganador del punto. Y bueno, serán las presentaciones. ¿Tienen alguna duda? Claro. No. Sí, a ver, tenemos que entregar un documento de 4 cuartillas y aparte una presentación de 10 a 15 diapositivas. Sí. Sí, o sea, el protocolo es, tienes que cumplir con eso. Introducción, planteamiento. Para los que trabajan en equipo, pues repártanse un poco la chamba. Y la presentación, si ustedes creen que con menos pueden explicar su proyecto, pues está bien. El chiste es que no se pasen, porque estamos considerando pues 2 diapositivas. Nos dieron una diapositiva cada 2 minutos, tal vez, o cada minuto. Pues más ya no. Aquí lo que importa es cómo lo plantean, cómo lo explican, ¿no? Cómo hacen el uso de la metodología de sistemas complejos. También, pues, organícese de la gente o del compañero que vaya a exponer, o si van a exponer todos alguna parte, o uno va a hacer la presentación general. Bueno, ahí lo deciden ustedes. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Joaquín, Todo está bien. Edgar, Todo bien. Nada más recordar que era pues parte del desarrollo. Ya ahorita ya tienen equipos, tienen tema, tal vez solo hay que aterrizar las ideas para el documento. Y pues la exposición que es ya la cerrar con broche de oro el curso, ¿no? sí, pues se acaba nuestro curso. Muy bien. Pues si no tienen dudas o comentarios, pues aquí lo dejamos. Pues esperamos que... Ah, bueno, pues nos tomamos la última foto, ¿no? Ay, no. Ya para cerrar esta sesión. Pero hoy, bueno, pues bueno. Qué vergüenza. Bueno, todos somos flexibles, sabemos que estamos en casa y todo, no hay problema.
Bueno, ¿Listos? Ahorita son Los las demás no están ahí. Ok, 18 en esta ocasión. perfecto. 1, 2. Listo, muchachos. Pues terminamos la sesión de hoy. Espero que les haya gustado los temas. Que les sea de utilidad. vieron divino lo que haces. Pero muy hermoso, muy padre. Muy bien. Gracias. Sí, Gracias, entonces, pues cuatro. cuídense mucho. Geniales, Cuídense mucho, que estén muy bien. sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vale. Cuídense. Gra- Bye. Gracias, Gracias. hasta luego. Chao.